Bienvenidos amiguitos a la escuela sabática de primarios. ¡Feliz sábado! Vamos a cantar Bienvenido seas tú a la iglesia, bienvenido seas tú a la iglesia. Para empezar, Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias por levantarnos a otro día más para escuchar más a tu palabra. Y gracias por tu palabra y bendícelo ahora que vamos a abrirla y que vamos a cantar más himnos y alabanzas a tu nombre. Gracias por traernos aquí al lugar donde podemos aprender y escuchar y alabarte a tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a cantar nuestro canto de tema, que es Yo temprano busco a Cristo. Vamos a cantarlo juntos. Yo temprano busco a Cristo, cada día aprendo a Él. Por la senda angosta sigo, sus pisadas firme y fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente le amaré. Donde quiera que Él me mande, yo con gozo puesto voy. Sé su voluntad divina, aunque tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré. A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar, yo confiando en su promesa, hoy invítalo a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, y yo ferviente la amaré. Yo ferviente le amaré. Ahora vamos a escuchar a una hermosa historia de la Biblia. Y vas a necesitar a una Biblia así como yo.
Hola amiguitos, bienvenidos a otra escuela sabática de primarios. Estamos muy contentas de que nos estén acompañando en este día sábado. Hoy día vamos a continuar con las historias de Jesús esa semana antes de su crucifixión y estamos todavía en el día martes y estamos en el Monte de los Olivos, acuérdense. Este es un día bien largo, muchas cosas pasaron en este día, así que hay mucho que hablar, ¿verdad? Mucho que estudiar. Y el título de hoy es... Jesús cuenta algunas historias. Sí, y el énfasis nos dice que Jesús no nos dijo exactamente cuándo vendrá, así que debemos estar listos todos los días. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor, porque tú no nos dejaste abandonados sin información, sino tú nos dejaste tu palabra. Al hablar a tus discípulos, tú nos dejaste mucha información para poder estar listos para tu venida. Ayuda a nuestros amiguitos y a nosotros a prestar atención para poder estar listos. En nombre de Jesús, amén. El versículo para memorizar dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. ¿Tú crees en eso, Angélica? Nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y eso lo dijo Jesús, así que tenemos que creerlo. Y no creer a cualquier persona que dice, oh, Jesús va a venir en cierto año, cierta fecha. Todo esto va a pasar en este año. No, como dijo el énfasis, que Él nos dejó señales para que nosotros estemos listos, alertas. Muy bien. Bueno, como hablamos el sábado pasado, Jesús estaba con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Tenía tanto que decirles, mucho. Y como ya el sol estaba desapareciendo, se podía ver luces de las diferentes casitas que estaban alrededor. Y Jesús y sus discípulos vieron a una en particular, porque había mucha gente afuera esperando. ¿Qué esperaban? Bueno, te cuento que en muchas culturas, en muchos países, la gente celebra sus bodas y sus funerales en diferentes formas. En las noches hacen. Sí. Y pues donde Jesús vivía, ellos tenían una costumbre de celebrar las bodas al anochecer cuando el sol se estaba ocultando. Los invitados, las damas de honor, los caballeros que eran parte de la boda, toda esta gente que estaba fuera de esta casa eran invitados de una boda. Y los invitados que Jesús y sus discípulos estaban viendo de pie afuera de la casa de la novia estaban esperando a que el novio viniera a buscar a la novia. ¡Wow! De ese modo podrían unirse a la procesión nupcial en su camino hacia la casa del novio, en donde se iba a tomar un almuerzo de bodas. En otras palabras, iban a hacer ahí la fiesta, la recepción de la boda, donde todos los invitados están invitados a comer. Mientras observaban a las personas que esperaban, Jesús pensó en lo importante que es estar preparados para ir con Él cuando venga a llevarnos a nuestros hogares en el cielo. También pensó en el banquete nupcial que compartiremos con Él allí. Así que contó una historia acerca de estar preparados. ¿Será esta historia importante para nosotros también, así como fue para los discípulos? Sí, por eso tenemos que prestar atención. ¿Cuáles son algunas de las cosas que nos ayudan a comprender esta historia? Vamos a ver en Mateo 7, 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le comparará a un hombre prudente. Entonces Dios quiere que seamos prudentes. Y si escuchamos a su palabra y lo que nos dice en esta historia, nosotros vamos a edificar una casa sobre la roca. Pero si no escuchamos, estamos edificando nuestra casa sobre
la arena. Y cuando venga la tormenta, cuando venga el fin, vamos a caer, ¿verdad? No queremos eso. Bueno, entre las personas que esperaban al novio aquella tarde en el Monte de los Olivos se encontraban 10 jóvenes mujeres. La Biblia les llama vírgenes porque no estaban casadas. Cada una de ellas tenía una pequeña lámpara de barro que ya estaba encendida y cada una tenía un pequeño frasco de barro para guardar aceite adicional, si en caso necesitaban más. Todas estaban esperando al novio. Aunque todas las vírgenes se veían y actuaban de manera similar, algunas eran prudentes y otras eran insensatas. ¿Qué es lo que hace a una de estas jóvenes prudentes y a la otra joven insensata? Bueno, la Biblia dice en Mateo 25, capítulo 2 al 4, que las jóvenes prudentes eran 5 porque ellas habían traído aceite extra en caso que se les acabara. Pero las insensatas no trajeron suficiente aceite, no trajeron aceite extra para poder llenar sus lámparas en caso de que se les acabara el aceite. Entonces uno hay que ser como las jóvenes prudentes y siempre estar listos, ¿verdad? Como Jesús quiere que esté. El novio tardaba más en llegar de lo que esperaban. Mientras esperaban, comenzaron a sentir sueño y poco después todos se quedaron dormidos. Qué pena que todos se durmieron. Sabes que la Biblia dice que así va a ser en el fin del mundo. Muchos van a conocer la Biblia, pero muchos no la van a estudiar. Y eso significa que se van a dormir. Muchos van a estar entretenidos en otras cosas y algunos van a ser prudentes. Los que estudian la palabra de Dios son como las jóvenes prudentes, las que tienen ese extra aceite. Pero todos se durmieron. Eso significa que todos no estaban listos. Todos se habían dormido, toditos. Ojalá que nosotros no nos durmamos cuando Jesús venga, porque Él es el novio y viene a ver a su novia para llevarnos al banquete del novio que es en el cielo, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, puedes imaginarte cómo habrán saltado cuando a medianoche oyeron un grito. ¡Miren! ¡Ahí viene el novio! ¡Dense prisa! ¡Salgamos a recibirlo! ¿Qué hicieron ahora estas jovencitas? Vamos a ver en Mateo 25, versículos 6 al 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En inglés la versión dice que les cortaron el hilito, porque las lámparas en ese tiempo tenían un hilito en la cual absorbían el aceite y a través del proceso capilario el aceite subía por ese hilito, por esa soguita, y entonces había que cortarle para que siga ardiendo. Entonces todas ellas cortaron su hilito para que siga ardiendo. Las vírgenes prudentes llenaron rápidamente sus lámparas con aceite, porque se les había apagado, parece. Pero las insensatas se encontraron en aprietos, dice el versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite. Eso significa que se les había acabado. Se les había acabado y no habían traído aceite extra. ¿Qué habían hecho las vírgenes prudentes que fuera diferente de lo que hicieron las insensatas? Prepararse para las bodas del novio que venía pronto. Las vírgenes prudentes ya habían vertido todo su aceite extra en sus lámparas para mantenerlas encendidas. No podían compartir su aceite ya más. La última parte de la parábola es muy triste. Vamos a leerla en el versículo 9 al 12. Y dice: Mas las prudentes respondieron, porque las insensatas les estaban pidiendo, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y las prudentes le respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas.
Jesús quiere que recordemos que aunque el tiempo que transcurra antes de su regreso pueda parecer largo, Él volverá y estar preparados en todo momento es muy importante. Miren lo que dice el versículo 13. Dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay más cosas que comprender acerca de esta parábola. ¿Cuál es el significado de estas lámparas? Vamos a leer en Salmos, capítulo 119, versículo 105. Este es el capítulo más largo. Ok, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies Tu palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, lámpara es a mis pies tu palabra. Sí, gracias, qué bueno que te acordaste, Angélica. Entonces, la lámpara de estas 10 vírgenes representaba la palabra de Dios, la palabra de Jesús. ¿Y en qué se parecen Jesús y su palabra? Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vino su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesús es la palabra, ¿verdad? Eso es. Estas vírgenes tenían extra aceite, tenían sus lámparas, tenían a Jesús. Ellas amaban a Jesús toditas. ¿Tienes una lámpara? Sí. Yo también. Aquí justamente la estamos utilizando y estamos estudiándola en nuestra lección. Y esta lámpara es la palabra de Dios, nuestra maravillosa Biblia. ¿Cómo nos protege la palabra de Dios contra Satanás? Vamos a ver Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos, tus palabras, para no pecar contra ti. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y guardamos su palabra en nuestros corazones, entonces nos protege de Satanás para no pecar contra Dios. Muy bien. Sabes, muchas personas tienen una Biblia, pero ¿basta con solo tener una Biblia? No. Algunas personas ponen su Biblia ahí bonito de adorno. La ponen ahí como en un altar, pero ni la tocan. ¿Sabes cómo sabemos que no la tocan? Porque está llena de polvo. Mi Biblia no tiene polvo, porque la utilizo siempre, ¿verdad? Pero algunas Biblias he visto que están llenas de polvo. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Y así pasa. ¿Qué es lo que hace que la Biblia sea como una lámpara resplandeciente? ¿Qué hacía brillar las lámparas de las vírgenes prudentes? Aceite. El aceite. Y el aceite es el Espíritu Santo, representa el Espíritu Santo. La mayoría de las personas en el tiempo de él eligieron no creer en Jesús. Aunque el Espíritu Santo seguía hablando a sus mentes y aunque conocían sus milagros, aún así no creían en él. A pesar de sus milagros, seguían sin creer en él. Querían continuar viviendo de la manera en que siempre lo habían hecho. Sabían en lo más profundo de sus corazones que Jesús era el Hijo de Dios, pero no querían aceptarlo y no querían cambiar. Eran como personas que eligen permanecer en una habitación oscura porque no querían ver no querían ver las cosas equivocadas que decían y pensaban y hacían. El Espíritu Santo es el aceite que nos ayuda a comprender y obedecer los 10 mandamientos. Él sabe que por nosotros mismos es imposible que cambiemos las cosas equivocadas que hacemos. Por eso desea ayudarnos.
Cuando leemos la Biblia, siempre necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude a comprender la palabra. Al igual que las vírgenes insensatas, muchas personas saben acerca de Jesús, ¿verdad? Tienen la Biblia y afirman amar a Jesús. Conocen los 10 mandamientos, asisten a la iglesia y realizan otras acciones buenas. Pero aunque las 5 vírgenes insensatas se veían y actuaban como las prudentes, no poseían el aceite del Espíritu Santo. No se habían tomado el tiempo de llenar sus corazones con Él. Cada día necesitamos el Espíritu Santo para que nos ayude a ser como Jesús. ¿Cómo pueden ser nuestras mentes llenas del Espíritu Santo cada día? Leyendo, orando. No abramos la Biblia sin orar. Oramos primero, luego leemos la Biblia y luego pensamos, ¿qué es lo que Dios me quiere decir? Señor Jesús, háblame a través de este estudio. ¿Qué es lo que quieres decirme? Espíritu Santo, enséñame todo lo que tú has oído de Jesús. Y el Espíritu Santo nos enseña. ¿Sabes lo triste de estas insensatas? Es que ellas tenían la Biblia y decían que amaban a Jesús, pero ellas no oraban por el Espíritu Santo, no oraban para que Dios les ayude a entender la palabra de Dios. A lo mejor ni abrían la Biblia para leerla. La tenían, decían que tenían la Biblia, decían que tenían a Jesús, que amaban a Jesús, pero a lo mejor ni siquiera leían la Biblia, ni oraban por el Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué dijo en la historia Jesús en Mateo 25:12? El final fue muy triste. Dice, Jesús respondió, en verdad te digo que no te conozco, porque las vírgenes, las jovencitas insensatas, fueron a comprar aceite en la ciudad y cuando regresaron, ya todas habían entrado a la boda con Jesús. Y Jesús del novio, Jesús representa el novio. Y cuando las insensatas vinieron tratando de entrar a las bodas, Jesús les dijo, no te conozco. Ya era muy tarde, ¿verdad? ¿Tenemos que esperar hasta el final para llenarnos del Espíritu Santo? No, eso será muy tarde. Tenemos que, antes que Jesús venga, antes que todo el fin se acerque, tenemos que llenarnos del Espíritu Santo con la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué obtendremos si decidimos permitir que el Espíritu Santo nos ayude a ser como Jesús? Bueno, Gálatas nos dice qué vamos a obtener. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo, aquí está, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, cuando tenemos al Espíritu Santo, entonces recibimos amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si el Espíritu Santo mora en nosotros y tenemos estos frutos del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, y morimos mañana, antes que Jesús regrese, ¿qué sucederá con nosotros cuando Jesús venga? Vamos a ver Romanos. Nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vamos a ver a Jesús. Él nos resucitará para verlos. Mira. Miércoles. Yeah, I should have done... See, I needed to read that, so I can do miércoles there. Huh? Bueno, that was for this day. I'm doing it. Okay. No, today is not Wednesday. I'm reading Wednesday, sweetheart. Okay, I'm going to Thursday now. Entonces no vamos a morir. Si tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, teniendo paciencia, benignidad, entonces vamos a resucitar cuando Jesús venga. Él nos va a resucitar y lo veremos y iremos a vivir con Él. ¿Cuál era la diferencia entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas en la parábola que Jesús contó? Bueno,
que las 5 prudentes habían tenido el Espíritu Santo con ellas. Habían leído su Biblia, no solo tenían una Biblia, la habían leído y orado y pedido del Espíritu Santo, y ellas tenían la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre con ellas. Y las insensatas no tenían eso en el carácter. Ellas eran enojonas, ellas eran peleonas, ellas eran tramposas, ellas eran mentirosas y querían también el aceite de las otras, ¿verdad? Querían quitarle el aceite de las otras, de las prudentes. Pero fue muy tarde cuando quisieron cambiar, ¿verdad? Y Jesús ya mismo viene. No podemos esperar al último minuto para llenarnos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el aceite representa el Espíritu Santo. Tenemos que tener ese extra aceite, el carácter de Dios, ¿verdad? Y las lámparas, su palabra. Bueno, Jesús sabe que Satanás dispone de muchas formas para tentarnos y hacernos olvidar que Jesús regresará pronto, pero debemos estar preparados en todo momento. Jesús contó otra historia acerca de la importancia de estar preparados. Trataba sobre un siervo prudente que realizaba su trabajo con gran diligencia. Su amo confiaba tanto en él que lo puso a cargo de todo lo que poseía, incluso de la administración de sus negocios. Bueno, cuando el amo se fue de viaje y permaneció ausente mucho más tiempo de lo que el siervo esperaba, ¿crees que el amo se preocupó por algo? ¿Se preguntaría cómo se llevaba el siervo con los demás siervos? ¿Le inquietaría la posibilidad de que éste gastara su dinero descuidadamente o lo robara mientras él estaba fuera? ¿Se preguntaría si estaría abandonando su trabajo para tomarse un tiempo libre de vacaciones? Él sabía que podía confiar en su siervo, porque el siervo era un siervo leal. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Mateo 24, versículo 45 al 47. Y así tenemos que ser nosotros también, ¿verdad? Tenemos que ser ese siervo leal de Jesús, un siervo leal. Dice así: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Qué dijo Jesús? Dice: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¡Qué lindo!, ¿verdad? ¿Qué es lo que te agrada de ese siervo? Que es un siervo trabajador, un siervo leal, ¿verdad? Cuando su amo se fue, no tuvo que preocuparse porque él era un hombre honesto, con integridad. ¿Crees que estaba preparado para que su amo regresara a casa en cualquier momento? Él no iba a estar así con las piernas para arriba y vagando y de repente llega su amo. ¡Ah! ¡Llegó el amo! No, ¿verdad? No era un siervo vago. Lo encontró seguramente trabajando, y así tenemos que ser cuando Jesús venga, que nos encuentre trabajando por Él, ¿verdad? Cada uno de nosotros es también un siervo. ¿Obedecemos a Jesús o a Satanás? ¿Servimos a Jesús o a Satanás? ¿Qué cosas podemos hacer como buenos siervos de Jesús? Compartir, ¿verdad? Compartir esta palabra que nosotros aprendemos con otros, para que otros también escuchen y tengan la oportunidad de aceptar a Jesús y la verdad de Él. Después de hablar sobre el buen siervo, Jesús les contó a sus discípulos la historia de un siervo muy diferente. En este relato, el siervo debió de ser como aquellas personas que actúan de cierta manera cuando hay gente observándolas, pero que se comportan de un modo distinto cuando nadie les vigila. El amo de esta historia debió de pensar que podía confiar en su siervo, pues lo dejó a cargo mientras él se encontraba de viaje. Sin embargo, cuando el amo no regresó tan pronto como se esperaba, el siervo reveló su verdadera naturaleza. Vamos a ver cómo el siervo actuó y cómo él habló cuando el amo estaba ausente. En Mateo 24, 48 a 49.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos. ¡Wow! No se portó bien, ¿verdad? Se comenzó a golpear a la gente. Este siervo era muy diferente del que aparece en la otra historia que contó Jesús. Cuando su amo estaba ausente, este siervo se mostraba irritable y enojado y encontraba fallas en todo. Peleaba con los otros siervos e incluso los golpeaba. A veces gastaba su tiempo y su dinero en fiestas y en borracheras. ¿Crees que esperaba que su amo regresara muy pronto? Y puedes imaginarte cómo se sintió cuando un día su amo llegó y entró y vio por sí mismo exactamente lo que estaba sucediendo. El final de esta historia no fue feliz para ese siervo. Pues ya me lo imagino, ¿verdad? ¿Cómo va a ser feliz cuando estaba borracho, cuando estaba golpeando a los otros y gastando el tiempo, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Él perdió su empleo, fue llamado hipócrita y murió de una muerte dolorosa. Y eso es lo mismo que va a pasar con todos aquellos que no sirven a Dios honestamente, ¿verdad? Que comienzan a gastar el tiempo que Dios les ha dado en cosas mundanales, ¿verdad? En vez de servir a Dios, en vez de ayudar a otros, en vez de ser prudentes, en vez de ser honestos, gastan el tiempo en placeres del mundo. Bueno, ¿qué dijo un hombre muy sabio acerca de los dos tipos diferentes de personas de las que habló Jesús en estas dos historias? Proverbios 13:15 dice, el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Y Jesús mismo dice que pobre siervo malo, ¿verdad? Porque lo castigará duramente. Es un hipócrita, dice, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué es un hipócrita? Bueno, un hipócrita es una persona que en cierto tiempo, actúa como una persona normal, una persona diligente, una persona trabajadora, pero cuando no la están viendo, no es trabajadora. Esa persona es una persona vaga, gasta el tiempo y todo. Y también una persona hipócrita es alguien que finge ser lo que en realidad no lo es. ¿Era eso lo que estaba haciendo el siervo de esta segunda historia? Sí. ¿Qué tipo de siervo estará listo para ir con Jesús cuando Él regrese? Bueno, un siervo como en el de la primera historia, que sí era trabajador, esté o no esté su amo. Él era trabajador y responsable y no gastaba el tiempo ni se iba de vacaciones ni de borracheras, ¿verdad? Si somos como el primer siervo, siempre estaremos listos para la venida de Jesús. Vamos a repasar el versículo para memorizar. ¿Qué dice? Velad pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 25:13. Así es. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias Señor por estas historias que nos enseñan. Ayuda a todos nuestros amiguitos y a nosotros a ser como las jovencitas vírgenes prudentes, a leer tu palabra, a orar, a pedir por tu Santo Espíritu que nos transforme, que nos dé un corazón nuevo, que tú nos des un corazón nuevo, que seamos, Señor, nosotros llenos de amor, con paz, con benignidad, con mansedumbre, con todos estos frutos del Espíritu, para estar listos cuando tú vengas. Y también ayúdanos a ser como este siervo bueno, que estuvo listo, que no fingía ser bueno, sino que era bueno, trabajaba para ti, Señor. Y también Él no se peleaba con la gente. Él no gastaba el tiempo en placeres del mundo o en borracheras. Ayúdanos, Señor, a ser como el siervo bueno. En nombre de Jesús, amén. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima hermosa historia de la Biblia. Adiós. Vamos a cantar Corazones Siempre Alegres, porque queremos tener un corazón siempre alegre. Cantémoslo.
Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este lindo día que tú nos das. Gracias porque tú nos amas y porque tú nos has redimido a tu pueblo. Gracias por esta historia que aprendimos hoy, tan linda que nosotros podemos aprender de ella. Todas estas historias nosotros aprendemos algo. Es a veces de amor, de perdonidad y de tener fe, de creer en ti. Y gracias porque tú viniste a nuestra tierra para mostrarnos cómo vivir. Ayúdanos a ser como tú en el resto de este día y en el resto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a terminar y cantar. Las clases terminaron.